La plusvalía, tal como la define Karl Marx, es un concepto central en su crítica de la economía política y del funcionamiento del capitalismo. Se refiere al valor adicional que el trabajador produce durante su jornada laboral y que no le es remunerado, sino que es apropiado por el capitalista. Este mecanismo constituye para Marx la base de la explotación en el sistema capitalista. Para comprender la plusvalía es necesario partir de la idea de que la fuerza de trabajo es una mercancía. El trabajador no vende directamente su trabajo, sino su capacidad de trabajar durante un tiempo determinado. El valor de esta mercancía, como el de cualquier otra, está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla y reproducirla. Esto incluye los medios de vida necesarios para que el trabajador pueda subsistir y seguir trabajando: alimentación, vivienda, ropa, entre otros. El salario, por tanto, representa ese valor. Sin embargo, durante la jornada laboral, el trabajador produce más valor del que corresponde a su salario. Marx distingue entre el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. El primero es el tiempo que el trabajador necesita para generar un valor equivalente a su salario. El segundo es el tiempo adicional durante el cual sigue produciendo valor sin recibir compensación por ello. Este valor no remunerado es la plusvalía. La plusvalía puede entenderse así como la diferencia entre el valor total creado por el trabajador y el valor de su fuerza de trabajo. Esta diferencia es apropiada por el capitalista y constituye la fuente del beneficio. De este modo, el sistema capitalista se basa o se fundamenta en una relación aparentemente libre y justa, el contrato salarial, que en realidad encubre una relación de explotación. Marx distingue dos formas principales de plusvalía: la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La primera se obtiene al prolongar la jornada laboral, es decir, aumentando el tiempo de trabajo excedente sin modificar el salario. La segunda se logra reduciendo el tiempo de trabajo necesario mediante el aumento de la productividad, por ejemplo, a través de la introducción de maquinaria o mejoras organizativas. Así, aunque la jornada laboral no se alargue, la proporción de trabajo excedente aumenta. Este concepto permite, además, comprender no solo la generación de beneficios, sino también las dinámicas de competencia entre capitalistas que buscan constantemente incrementar la plusvalía. Al mismo tiempo, explica los conflictos sociales, ya que los trabajadores intentan reducir la explotación,